educación también es un clásico para entender la violencia contra las mujeres. Ella dice los discursos y los mitos sociales ordenan, legitiman, disciplinan. Es una palabra interesante como para trabajar, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, cuando hablo sobre las mujeres, de la socialización de las mujeres, me gusta hablar bastante del tema de la domesticación de las mujeres. Las mujeres han sido domesticadas para ocupar este lugar en la sociedad, ¿no? Y lo que también quería remarcar antes de cerrar esta parte, y que les decía al inicio, de que vamos a diferenciar cuando hablamos de hombres, no estamos hablando del hombre literalmente, de nuestros compañeros, a ese hombre no vamos a hablar, estamos hablando del hombre que ha sido creado a través de estos discursos, de estas ideas filosóficas que fueron las que fueron llegando a tener consistencia dentro del código, ¿no? Que es ese hombre de clase media, o burgués, o propietario, de acuerdo a la época en que nosotros nos vamos a ubicar. Si ubicamos la Revolución Francesa, era el propietario, no era el campesino, no era el esclavo. Entonces sería ese hombre blanco, hombre, propietario, heterosexual. Ese es el padrón de hombre que es el que regula, o el centro de esta sociedad patriarcal capitalista, ¿no? Sobre ese hombre blanco, no el negro, no el campesino, no el esclavo, no mujer, es donde se establecen esas relaciones de dominación y de opresión. Y esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, porque si no vamos a pensar que todos los hombres son enemigos. Y esto es lo que no tenían claro las feministas radicales. Las feministas radicales veían al hombre como el enemigo, y no es así. O sea, lo que nosotros buscamos cuando pensamos en relaciones de género es ver que en estas relaciones desiguales han sido construidos tanto hombres como mujeres en distintos moldes, y que en esa construcción, por esa sociedad, por ese sistema, lo que ha hecho ese sistema es colocar a la mujer en esa desventaja. Pero esa desventaja, como lo habíamos hablado hace un instante, no tiene que ver desventajas o maternidad y opresión, no tiene que ver solamente con una cuestión caprichosa, sino que tiene que ver con una cuestión que está relacionada a lo económico, a lo político, a lo social y a lo religioso, a ocupar relaciones de poder. Por eso nosotros cuando hablamos de género hablamos de relaciones de poder, ¿no? Porque no es porque se le ocurren, acá no estamos hablando de voluntades o de voluntad o de caprichos, acá estamos hablando de relaciones que se construyen sobre relaciones de poder, donde el poder implica una serie de decisiones que se pueden tomar, ¿no? En esta sociedad nosotros sabemos que las mujeres tenemos que luchar mucho para llegar a esos lugares de poder. Entonces, por eso dice, situar la naturaleza social del poder implica preguntarse sobre sus dispositivos, cuáles son los mecanismos que existen en la sociedad y que todavía continúan para mantener a las mujeres en opresión. Las escuelas son los dispositivos esenciales donde se tiene que trabajar el tema de la violencia y la discriminación sobre la mujer. Las iglesias, los clubes, son lugares donde creados, o sea, son lugares, instituciones donde hay creados dispositivos institucionales que responden a ese sistema patriarcal capitalista. Entonces hay que empezar a trabajar sobre ello, ¿no? O a hacerlo, ya vienen muchas organizaciones haciendo este trabajo, ¿no? Y además, otra de las tareas es adentrarse en la subjetividad de hombres y mujeres, ¿no? La construcción. Y ahora vamos a ver el género, que a mí me interesa que ustedes se vayan con esta idea del género un poco más amplia de lo que ustedes creen que es la construcción social de la sociedad, porque realmente tiene que ver con construcciones subjetivas. Cuando hablamos de género tiene que ver con identidad, con la construcción de identidad, ¿no? Entonces, implica también indagar, esto lo dice Ana María Fernández, cómo operan esas tecnologías sociales de manipulación de los deseos. Fíjense cómo ella trae esta idea de los discursos y los mitos, cómo se construyen y se convierten en tecnologías sociales de manipulación de los deseos. Es muy interesante, no da para seguir trabajándolo acá, pero en otro momento podemos trabajar un poco más la cuestión simbólica. Entonces, el concepto de género, no se trabaja generalmente con todo público, o sea, con un público que ya ustedes tienen algún conocimiento, alguna trayectoria, algún recorrido sobre la cuestión de género. Por eso lo traje porque es un concepto
muy interesante, y es el concepto que está aceptado académicamente a nivel internacional, ¿no? Joan Scott es una teórica feminista que ella elabora su tesis de doctorado sobre relaciones de género y construye esta definición. Ella dice que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Es decir, así como nosotros tenemos una edad, nos constituye como persona la generación, yo soy una adulta, también están niños, están las personas adultas mayores, así también existe el género. Entonces ella dice, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Yo soy Susana, tengo una edad que me constituye como un ser humano, una generación, un género, yo me identifico como mujer, pertenezco a una clase social. Entonces todos esos elementos son distintas dimensiones de lo que llamamos las relaciones sociales, ¿no? Son dimensiones o elementos constitutivos de las relaciones sociales. Entonces, ella dice, basada en diferencias percibidas entre los sexos. Fíjense que todo lo que estuvimos trabajando ahora lo coloca ella en esta definición. Basada en la palabra percibida, diferencias percibidas entre los sexos. No la diferencia que yo trazo sobre el sexo, sino la percibida. Son diferencias que percibe el otro sobre los sexos, ¿no? El lector no va de lo individual a lo cultural, sino que viene de lo cultural a lo individual. Hay una construcción social de sujeto, por eso se dice que cuando se trabaja género hay que trabajar mucho sobre el tema de las subjetividades. Es más complejo la temática del género, no es tan simple, ¿no? Y ella dice también que género es una forma primaria de significar las relaciones de poder, porque ella se basa en esta idea de que aún en las tribus, esta idea de Margaret Mead, que aún en las tribus existía esta relación de poder que estaba instalada. Entonces, fíjense que, bueno, no da para desarrollarla punto por punto, pero sí la idea es que el lector que ella plantea no es que va de que yo soy un género porque quiero ser un género y voy a dedicar a lo social, sino que de lo social viene y que se instala esas diferencias percibidas entre los sexos. Y dicen lo que vos tenés que hacer. Vamos a ver, las dimensiones del género. Acá aparece un elemento importantísimo para analizar y para ver dónde nosotros encontramos el género. El género es una categoría que nosotros la transitamos, lo tenemos incorporado a nuestro cuerpo, a nuestra identidad, pero también es una categoría de análisis que nos permite analizar la sociedad. Entonces, cuando nosotros utilizamos como una categoría de análisis, podemos ver las distintas dimensiones de la sociedad y ver dónde aparece, en qué partes, en qué aspectos de esa sociedad aparece. Esta autora dice que aparece en los símbolos, la dimensión simbólica, ustedes van a ver y pueden encontrar la diferencia de género, en las normas, los comportamientos, en la parte organizacional y en la subjetiva. Vamos a ir a cada una de ellas porque a mí me parece que es muy importante, porque si no queda muy simplificado la idea de lo que es género, y género está en todas partes. Por eso yo decía, el género cuando me presenté nos perpasa y nos sobrepasa y se unen varios sistemas de discriminación en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en la dimensión simbólica, el género aparece en los símbolos entre las representaciones de lo femenino y lo masculino. Nosotros vimos, por ejemplo, las imágenes de la iglesia, ¿no? Como mostraba la mujer la santa, la mujer la puta o la prostituta, como aparece en Verónica, ¿no? Con el nombre de Verónica, en los símbolos. En las normas en los sistemas normativos que interpretan el significado de los símbolos y se expresan mediante las doctrinas religiosas, las educativas, las científicas y las jurídicas, ¿no? Entonces, en todos ellos, en las religiones, en la educación, en las ciencias, en las jurídicas, todo ese componente normativo aparece el género. De alguna manera, vamos reproduciendo esa relación con nuestros cuerpos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestirnos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con lo que ustedes fueron diciendo de cada uno de los comportamientos. Entonces el género no solamente está en las normas, no está en las instituciones, no está en los organismos simbólicos, sino que también está en la cabeza. Cuando ustedes hablan en la cabeza de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay que empezar a posicionarse desde qué lado voy a mirar el género. Desde el lado del sometimiento o desde el lado de la diversidad. Y ahí es donde muchas mujeres han hecho el clic a través de la historia y han roto, y han comenzado a romper con esas cadenas culturales, que son cadenas culturales, como decir, que se
sistema social, político, económico, pero hay a nivel subjetivo, hay barreras culturales y barreras subjetivas, identidades que se van construyendo en relación al género. Nosotros tenemos una identidad y esa identidad está construida también por la relación al género. Entonces, nosotros, a mí, yo les comentaba, cuando inicié, le dije, cuando llegué a Brasil y comencé a estudiar género, me apasioné el estudio de género. Porque justamente me reconocí, me decía como una mujer que había sido violentada en el derecho, legítimamente. Y eso significa conciencia de género. Así como hay una conciencia de clase, también hombres y mujeres tenemos una conciencia de género, que no nos damos cuenta, no le damos nombre, porque no lo interpretamos, porque no le damos, una categoría teórica. Pero eso es lo que le pasa a muchos hombres que se identifican con los derechos de las mujeres. Eso se llama también conciencia de género. El hombre toma una conciencia de género y ve que tiene que entrar en sororidad con las mujeres, digamos, ¿no? Con la problemática de la mujer. Es más dificultoso romper ese paradigma de la cabeza de la mujer que la del propio hombre. Me parece que hasta cuándo la mujer va a ser ese gil. Porque si nosotras no somos las que movemos todo esto, del hombre no vamos, me parece. Claro, esto es lo que plantean muchas líneas feministas, ¿no? Que somos nosotras, las mujeres, las que tenemos que, a partir de nuestras luchas y de nuestras conciencias, comenzar a romper. Y romper significa criar hijos en estado de igualdad, empieza por los espacios domésticos, los espacios más cercanos, digamos, ¿no? Uno empieza a descubrir esto y a romper con esto cuando empieza a crear dentro de sus relaciones familiares relaciones igualitarias. Porque si no es muy lindo el discurso, ¿no? Porque el discurso de género, el discurso de los derechos humanos son muy lindos, igual que las leyes. Pero si esto no se pone en práctica, que es lo más difícil, ¿no? Comprarle ustedes no se imaginan lo que me pasó con mi nieto, por ejemplo, cuando le compré una muñeca a mi nieto. O sea, se me puso toda la familia en revolución porque le había comprado a mi nieto, varón, una muñeca con una mamadera para que comience a jugar y que comience a darle la mamadera a la muñeca. O sea, claro. Pero si yo